Hoy vamos a hacer un paréntesis para tratar un tema que realmente estaba en mi corazón y he escuchado a varios hermanos que estaban pasando por una situación realmente mala. Y entonces me sentí en la necesidad de poder estar preparando este mensaje. El mensaje que quiero darles hoy está titulado Cuando el desánimo nos sorprende. Y realmente, o sea, es como yo le decía, o me he enterado o he hablado con hermanos y están pasando por esta situación, por el desánimo. Y el otro día estaba leyendo en internet el titular de una noticia que decía lo siguiente. Dice, las cenizas del volcán Calbuco ya tiñen a Bariloche de gris. Permaneció inactivo por más de 4 décadas. Ahora Villa Langostura y San Martín de los Andes también se ven afectadas. Y si nosotros más o menos hacemos memoria, o si vieron fotos o viajaron a Bariloche y a esas ciudades, ¿no? La zona de Bariloche, San Martín de los Andes, todas esas ciudades, realmente son ciudades muy hermosas, ¿no? Muy hermosas. Están llenas de flores de todos colores. Yo no sé si alguno pudo recorrer. Hay un verde intenso y la mayor parte de sus casas sigue un patrón de fachada. Puede ser una fachada de tronco o hechas totalmente de tronco, pero siguen un patrón y son realmente muy bonitas. Realmente estas ciudades es donde uno quiere ir no solo a vacacionar, sino también muchas veces uno quiere ir a vivir. En ella se puede transmitir o podemos ver, qué lindo lugar. Realmente, nunca han escuchado a las personas que dicen, qué lindo lugar, transmite paz, transmiten tranquilidad. Realmente es un lugar perfecto, podríamos decir, para ir a vivir. Pero hace unos días atrás, el volcán que recién nombré, Calbuco, ubicado al sur de Chile, hacía 43 años que estaba sin actividad. Y cuando entró en un momento en erupción, despidió grandes cantidades de cenizas. Y dice las noticias que se ubicó en el 5º volcán con mayor emisión de cenizas del país austral. Fue uno de los volcanes que más cenizas despidió. Esa nube espesa de ceniza obviamente llegó hasta la Argentina y afectó estas ciudades tan bonitas. Y como dice el titular que leí recién del diario digital perfil.com, las cenizas del volcán Calbuco ya tiñen a Bariloche de gris. Lamentablemente hoy esas ciudades, todo tiene un mismo color. Ahora esas ciudades, en vez de transmitir paz, alegría, solo pueden transmitir ¿qué cosa? Tristeza, desesperanza, y nadie quiere ir. Es más, también sucedió con Chile. Dice que bajaron más del 80%, lo que ya estaban en los hoteles reservados, bajaron esa actividad económica para estas ciudades también. Y el desánimo actúa igual que ese volcán. Está inactivo mientras nuestras vidas continúan, como nosotros decimos, cuando nuestras vidas corren sobre rieles, ¿no? Pero el volcán está ahí. Pero el día menos pensados, ese volcán del desánimo entra en actividad. Pero no solamente entra en actividad, sino hace erupción y una gran nube de cenizas comienza a avanzar y a cubrir todo nuestro ser. Y realmente todo se torna triste, todo se torna gris, monótono.
ya nada queremos hacer y comienza a levantarse una serie de preguntas. ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? ¿Qué sentido tiene seguir con esto otro? ¿Qué sé yo? Un montón de preguntas. Qué triste es cuando nos encontramos en esa situación. Y el desánimo es un factor común a toda persona. Él no hace diferencia de raza, él no hace diferencia de clases sociales. Por lo menos para ser generosos, aunque sea una vez en su vida, una persona de este planeta luchó con el desánimo. Para ser generoso, porque el desánimo es continuo. Pero para ser generoso, para aquellos que dicen que nunca se desaniman, aunque sea una vez en la vida, toda persona en la tierra luchó con el desánimo. Y a los cristianos no estamos ajenos a eso. También nos desanimamos. Pero, ¿qué debemos hacer cuando el desánimo nos apremia como esa nube de cenizas y nos encierra en una densa oscuridad? ¿Qué debemos hacer? Y eso es lo que vamos a tratar de responder en el día de hoy. Según el diccionario, la palabra desánimo significa decaimiento del ánimo, desaliento, falta de ilusión. Eso es lo que significa desánimo. Y Pablo le escribe una segunda carta a Timoteo. Y en esa segunda carta que hoy vamos a estar viendo, allí, por ejemplo, en 2 de Timoteo, nosotros podemos ir yendo, 2 de Timoteo, esa carta nos indica dónde estaba Pablo y cuál era su situación. Una de las cosas que me acordaba, que leía recién Johnny, era esas situaciones que Pablo y Silas se encontraban, por ejemplo. Yo creo que ahí, como decía, el desánimo muchas veces, una de las cosas que nos produce es no querer cantar. Y yo creo que era una situación para no cantar la que pasaba a Pablo y Silas en la cárcel. Bien, Pablo más o menos estaba en la misma situación. Según ahí podemos ver en 2 de Timoteo 1:16, dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, los nombres que tienen, esos nombres como dirían otros pastores, nombres para ponérselos a sus hijos, los que están embarazados. Porque muchas veces, dice, me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Pablo estaba en Roma cuando escribió esta carta, la segunda carta de Timoteo. El versículo 9 del capítulo 2 dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Entonces podemos ubicarnos más o menos que Pablo estaba preso en Roma. Preso en Roma. ¿Y cuál era su situación? Él ya sabía que su fin estaba cerca. En las cartas anteriores, por ejemplo en primera de Timoteo, Pablo también estaba preso, pero era una situación diferente. Él había sido suelto, lo habían soltado. En este caso, ya él sabía que su situación iba a ser diferente. Fíjense ahí el capítulo 4, versículo 6. 2 de Timoteo 4, versículo 6. Dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Esa es la situación que se encuentra Pablo cuando escribe a Timoteo. Estaba preso en Roma bajo el reinado de Nerón. Nerón era el emperador y ya estaba preso bajo su reinado y iba a ser, como dice la historia, ¿no? Le iban a cortar la cabeza. Parece ser que Timoteo, este joven pastor Timoteo, estaba algo desanimado y Pablo le escribe para animarlo y darle algunos consejos. Después de la salutación que nosotros encontramos en esta primera carta, del versículo 1 al 2 del capítulo 1, el verso 3 al 5, Pablo da gracias a Dios y le dice que le recuerda siempre en oración. Eso es lo que le dice Pablo, le recuerda siempre en oración. Y ya acá tenemos algo práctico
Nosotros, esto es importante y práctico para nosotros hoy, porque nosotros podemos hacerle saber a una persona que estamos orando por él. Eso es de gran ánimo para una persona en esta situación, cuando se encuentra con un gran desánimo. Hacerle saber que estamos orando por él. Y Pablo le dice a Timoteo que estaba seguro que esa misma fe que habitó en su abuela y en su madre, estaba en él también. Veamos cómo se lo dice ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 5. Dice: doy gracias a mi Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, fíjense, me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte. Fíjense que Pablo abre su corazón acá, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunices, y estoy seguro que en ti también. Él le recordaba que esa fe no fingida muchas veces lo hacía llorar. Y Pablo, lo interesante es que Pablo se recreaba pensando en esas lágrimas de su hijo en la fe y dice que lo llenaban de gozo. Obviamente que Pablo no se gozaba porque Timoteo estaba triste, No, las lágrimas que producían a su hijo en la fe eran lágrimas genuinas. Ahora, ¿por qué lloraba Timoteo? Si nosotros vemos en los textos, no lo sabemos, porque no lo dice. Nosotros no sabemos por qué lloraba Timoteo, pero posiblemente podemos sacar algunas conjeturas, de acuerdo al libro de los Hechos o las demás cartas de Pablo. Posiblemente por causa del dolor que conlleva el ministerio. Por ejemplo, ver corazones de las personas, corazones duros de las personas que sabemos que van camino al infierno y no se quieren arrepentir. Produce un dolor en el corazón. O por aquellos hermanos que no quieren recibir la corrección. Lo podemos ver en la primera carta de Timoteo, que para eso lo había dejado en Éfeso, para corregir algunas cuestiones, como Tito también en Creta. O quizá también puede ser que consiervos lo dañaron con sus palabras o actitudes que tuvieron con él y que no eran correctas. Podemos sacar todas esas conjeturas y que pueden llegar a ser. Y que han traído ese desaliento al joven pastor Timoteo y lo hacía llorar. Lo que sí sabemos es que sus lágrimas eran legítimas. Sus lágrimas eran legítimas. Pero lo que le está afirmando aquí el apóstol Pablo es: en ti hay fe. En ti hay fe. Y una de las cosas que hace el desánimo es opacar, no quitar. Opacar, solo opacar nuestra fe. Es como esas cenizas que cubren a una flor. Cubren la belleza, los colores de las flores hoy en Bariloche están cubiertas de ceniza. La ceniza no le quitó la belleza a la flor, solamente está cubierta. Bien, el desánimo hace exactamente lo mismo, opaca nuestra fe. Opaca nuestra fe. Y lo primero que Timoteo debía recordar es que esa fe estaba en él. Y Pablo se tomó el trabajo de repetírselo. Pablo se tomó el trabajo de repetírselo y afirmárselo en el versículo 5. Pablo le dice: estoy seguro. Fíjense, estoy seguro que en ti también. Ahora, uno se pone a pensar y preguntar, ¿no? ¿Cuántos siervos fieles de Dios hoy están desanimados? ¿O cuántos hermanos o hermanas están bajo ese desánimo? El desánimo los ha abrazado de tal manera que han opacado su fe. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros cuando nos encontramos con alguien en esa situación? Alentarlo.
Alentarlo como el apóstol Pablo lo hizo con su compañero de batalla. El apóstol Pablo lo que le estaba diciendo es, yo sé que hay fe en ti, yo la vi y es genuina. Te vi actuar, te vi llorar, es genuina tu fe. Lo que nosotros debemos saber es que todo hijo y toda hija de Dios tiene fe, porque es una de las características del fruto del Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver, si quieren después léanlo, en Gálatas 5, 22 al 23. Y una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que esa fe no se puede perder. Esa fe no se puede perder. Por esa razón, Pablo le anima con estas palabras, exhortándole en el versículo 6 de 2 de Timoteo 1:6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué consejo le dio el apóstol Pablo? Dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Este hombre está tan desanimado que hay que recordarle, en ti hay fe, en ti hay un don puesto por Dios. Avívalo, Timoteo, avívalo. Timoteo necesitaba esa cuota de ánimo, la necesitaba. En otra ocasión, Pablo le escribió, que es en la primera carta de Timoteo, ahí en 1 de Timoteo 4, 14 y 15, le escribió lo siguiente. 1 de Timoteo 4, 14 y 15, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de mis manos del presbiterio. Dice, ocúpate, versículo 15 del capítulo 4 de 1 de Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. El versículo 18 de 1 de Timoteo 1 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a la profecía que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Una de las razones que estamos juntos, o que también Dios nos ha colocado en una iglesia, es para animarnos, es para confortarnos, es para alentarnos. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo con Timoteo. Es para sacarnos ese polvo que cubrió la hermosura de la fe por medio del desánimo. Así como las cenizas, como decíamos recién, cubrieron esa flor preciosa. Es para eso que nosotros estamos acá. Dice, por eso el autor de Hebreos, ahí en Hebreos 10, dice lo siguiente, fíjense, Hebreos 10, versículo 19, vamos a leerlo del 19 al 24 para poder entenderlo. Dice, Hebreos 10, 19 en adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dice el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y fíjense el propósito de congregarse, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si hay alguien desanimado, nosotros debemos considerarle, nosotros debemos estimularle,
pero no con cosas positivas. No con cosas como diciéndole, saca el campeón que hay en ti. No con esas cosas, sino mostrándole a Cristo. Por medio de Él tenemos entrada al lugar santísimo. Si no hubiese sido por su sacrificio perfecto, estaríamos sumergidos en nuestro pecado, en depresión, y aún estaríamos sumergidos en esta desesperación que es el desánimo. Pero Dios nos ha dado un gran sumo sacerdote, que es lo que habla el autor de Hebreos. Sacerdote por el cual nosotros podemos acercarnos a Él. Y este sumo sacerdote se compadece de nosotros. Y podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense cómo sigue diciendo el autor de Hebreos. Ahí en Hebreos 4 versículo 14 en adelante. Hebreos 4 versículo 14 en adelante. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando el desánimo nos apremia? Ir a Cristo. Ir a Cristo. Debemos ir a Cristo. Él conoce nuestro desánimo. Él conoce tu desánimo. Él fue, mis hermanos, Él fue abandonado por los más allegados. Él fue abandonado por los más allegados, a quien Él dedicó 3 años de su vida. En el momento que más precisaba a sus compañeros, en el momento más preciso, en ese momento que iba a ir a la cruz, cuando tomó a sus 3 discípulos más cercanos y le dijo, vengan, oren por mí, porque estoy triste, tan triste hasta la muerte, le dice Jesús. Sus discípulos se durmieron en vez de orar por Él. Pero no solo eso, cuando vienen a apresarlo a Jesús, sus discípulos, todos huyeron. Cuando Jesús estuvo frente a Pilato y frente a ese injusto juicio, ninguno de sus discípulos estaba ahí. Cuando Cristo fue crucificado, todos sus discípulos estaban mirando de lejos. Él conoce nuestro desánimo, conoce nuestros sufrimientos. Él lo conoce, Él sabe muy bien lo que sentimos, por eso podemos correr a Él, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Él nos conoce, Él nos conoce. Pablo le dice a Timoteo también ahí, en el capítulo 2, versículo 1, la segunda carta de Timoteo. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice Pablo. Segunda de Timoteo 2:1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y es interesante porque no le dice solamente, tu hijo, esfuérzate. No le dice así, tu hijo, esfuérzate solamente. Como si con nuestras propias fuerzas podamos hacer algo. Y menos cuando estamos desanimados, cuando el desánimo nos abraza. Es imposible que con nuestras propias fuerzas podamos hacer algo. Por esa razón, Pablo acá usa un verbo en pasivo. ¿Qué quiere decir? Es la gracia de Cristo, sus fuerzas son las que nos impulsan a caminar. Eso es lo que está diciendo acá. Esfuérzate en la gracia de Cristo. No es un verbo activo el cual yo produzco, es un verbo pasivo el cual yo estoy quieto y es la fuerza de Cristo la que me impulsa. Es la gracia de Cristo es la que me impulsa. Por eso yo puedo ir al trono de gracia para recibir socorro.
para recibir gracia en el oportuno socorro. Para entender bien este concepto, voy a leer 2 traducciones de 2 de Timoteo 2:1. Dice la Biblia de las Américas, dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. La Biblia, palabra de Dios para todo, dice: Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por medio de Cristo Jesús. Así es lo que le estaba diciendo. Pablo usa la misma expresión también cuando les escribe a los Efesios. Ahí en Efesios capítulo 6, versículo 10. Y se va a entender mejor el concepto. Efesios 6, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Usa la misma palabra. Es lo mismo que le habrá dicho: hermanos, esfuércense. Es la misma palabra. Pero acá se entiende mucho mejor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Y Pablo ya les había explicado cuál es ese poder de Dios. Y no dejaba de orar por ellos para que lo conozcan aún más y más. Y eso, si quieren, lo pueden ir leyendo. De Efesios es de capítulo 1, versículo 19, hasta el capítulo 2, versículo 10. Pablo les explica ese poder de Dios. Ese poder que actúa en y para nosotros. Ese poder es el mismo poder en el cual operó en Cristo. Haciendo que, fíjense, versículo, si quieren no lo busquen porque yo voy a ir muy rápido. Versículo 20 de Efesios 1, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra. Versículo 21, el que le dio toda autoridad, poder y señorío. Versículo 22, lo puso por cabeza en la iglesia. Versículo 1 del capítulo 2, es el que nos dio vida. Versículo 6 del capítulo 2 de Efesios, es el que nos resucitó con Cristo y ya nos sentó junto con Él. Versículo 10, nos hizo nuevas criaturas. Versículo 10 también, creó obras para nosotros para que anduviésemos en ellas. Ese poder es con el cual nos tenemos que fortalecer, y más en los días de desánimo. Ese es un poder extraordinario que no podemos comprender en su plenitud. No lo podemos comprender. Por eso Pablo oraba en los Efesios, para que cada día puedan entender un poquito más de ese poder que actúa en nosotros. Uno de los remedios entonces para el desánimo es orar y pensar en ese gran poder y recrearnos en que Dios lo hizo todo por su gracia, para que Él sea el que reciba toda la gloria y todo el honor. Ese es un remedio para el desánimo. Recrearnos en su gran poder y orar. En otras palabras, le estaba diciendo: Timoteo, le dice el apóstol Pablo, te aconsejo, fíjense el versículo 6 del capítulo 2, versículo 1 de Timoteo. Dice: por lo cual te aconsejo, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es interesante porque esta palabra aconsejar quiere decir, en el original, quiere decir reflexionar, traer a la memoria. Eso es lo que significa la palabra aconsejar. Es lo que Pablo estaba diciendo a Timoteo. Pablo le estaba recordando que en él había fe, y una fe no fingida. Se lo estaba trayendo a la memoria. Es como decirle: tenelo presente, te lo estoy recordando. ¿Para qué? Para que avives ese fuego del don de Dios. Y el versículo 7 explica a Pablo el por qué debía Timoteo avivar ese fuego y tener ánimo. Y es interesante, fíjense, que Pablo les dice:
nos ha dado. Usa ahí el plural. No le dice te ha dado en singular, como si fuese una persona única, especial, Timoteo. Es una clara referencia de que Dios le ha dado a todos sus hijos su Espíritu Santo. A todos sus hijos le ha dado el Espíritu, que es poderoso para animarnos. ¿Para qué? Para animarles a hablar a otros, por ejemplo, del Evangelio, como en el caso que es de Timoteo. Es el mismo Espíritu que nos anima a hablarles a otros del Evangelio, o para amar a Dios con todo nuestro corazón, o amar a nuestro prójimo. Y en este caso en particular, también nos da dominio propio. Dominio propio. Esto no quiere decir, y es interesante cuando estaba estudiando, esto no quiere decir que Dios cambia nuestra personalidad. Timoteo era un hombre tímido que necesitaba ser alentado. Y me gustó mucho lo que dice el comentario del siglo XXI. Dice, Timoteo era de una disposición tímida, parece claro en el versículo 7, mientras que el Espíritu le da poder, amor y dominio propio. El Espíritu no cambia a un hombre tímido en uno de personalidad poderosa, pero provee los recursos necesarios para cada situación. Provee los recursos necesarios para cada situación. Es interesante, o sea, eso es lo que produce el Espíritu Santo. Ahora, esta palabra dominio propio significa tener una mente cabal, tener cordura, pero obviamente nunca desenganchada del Evangelio. Por eso Pablo, en los versos siguientes, demuestra eso. En los versos después del 8 en adelante, demuestra eso. Lo lleva a pensar a Timoteo en el poder de Dios, en el Evangelio que es poder de Dios para salvación. Aunque eso acarree sufrimiento, como le estaba pasando a Pablo. Aunque eso acarree sufrimiento, es poder de Dios el Evangelio. Es poder de Dios. Hay algo que enciende ese fuego y nos anima y nos impulsa a vivir y servir a Dios. Es el Evangelio. Es el Evangelio. Lo que nos impulsa a vivir y a servir a Dios y a animarnos es el Evangelio. Es el Evangelio. Por esa razón debemos llenarnos la mente con la palabra de Dios. Ella es la única que enciende esa llama. Es la única que enciende esa llama. Porque es ahí donde conocemos a Dios. Ella es nuestro combustible. Ella es la que nos mantiene con una mente cabal, centrada en el Evangelio. Es la que nos da ese dominio propio. Una mente llena de la palabra de Dios. Y una de las características de una persona desanimada inmediatamente se tiende a apagar por completo. O quiere retraerse un poco hasta que las cosas pasen por arte de magia. Por eso Pablo, en su primer carta enviada a Timoteo, le dice ahí en 1 Timoteo, si después lo quieren buscar, 1 Timoteo 4:16, le dice a Timoteo que él debía cuidarse de él mismo y de la doctrina. Su responsabilidad era enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque en ella el hombre de Dios, en una situación particular aplicado a él, pero a su vez se aplica a todo cristiano, la palabra de Dios nos perfecciona. La palabra de Dios nos va perfeccionando. Y lo dice ahí en 2 Timoteo 3:16, versículo también 16 al 17. Fíjense, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
La palabra de Dios es la que nos perfecciona. Y uno de los errores fatales para aquellos que se encuentran desanimados es no sumergirse en su palabra. Ese es uno de los errores fatales cuando estamos desanimados. No ir a la palabra de Dios. No sumergirnos a la palabra de Dios. Y cuando hablo de sumergirse, y más cuando estamos desanimados, no es agarrar la Biblia por 5 minutos y leerla nomás. Más cuando estamos desanimados, nosotros debemos buscar y buscar y buscar el poder de Dios en las páginas de la Biblia. Por ejemplo, buscar cómo Él nos rescató por medio de su Hijo Jesucristo y la posición que Él restauró para cada uno de los seres humanos que se arrepienten de sus pecados. Y todo lo hizo por medio de su gracia y nuevamente para que su nombre sea glorificado. Buscar y buscar y buscar ese poder en las páginas de la Biblia. Veamos otro ejemplo. Nosotros podemos ver una nación triste por la pérdida de su líder. En especial vamos a ver la vida de un hombre que fue llamado por Dios y estaba en la misma situación que esa nación. Veamos ahí en Deuteronomio 34. Deuteronomio 34. Moisés había muerto. Dice el versículo 7 del Deuteronomio 34. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y fíjense cómo estaba la nación. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en el campo de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días de lloro y del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Pero para entender el versículo 9 de Deuteronomio 34, nosotros tenemos que ir a Josué 1. Si no, no lo vamos a entender. Es como si fuese un arte de magia. Murió Moisés, se levantó Josué. Y pasaron 30 días y algunos días más, hasta que sucedió que Josué fue levantado. Dice Josué 1:1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué le dice? Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Versículo 5 de Josué 1. Nadie te podrá hacer frente en todos tus días de tu vida, como estuve con Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y el versículo 6 y 7 se repite algo: esfuérzate, esfuérzate. Ahora, ¿cuál era la parte que le tocaba a Dios? Dice el versículo 3, dice: yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué? ¿Porque Josué era fuerte? No, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. La pregunta es, ¿acaso Josué entró a la tierra prometida sin dificultades? Claro que entró con dificultades. ¿Acaso no tuvo que pelear cuerpo a cuerpo con sus enemigos? Claro que sí. Pero Josué confiaba que Dios estaba con él porque él se lo había dicho. Dios había prometido entregarle esa tierra. Y Moisés, antes de morir, la pudo ver desde lejos con sus ojos. Pero Josué la debía tomar. Si quieren, vean ahí en Deuteronomio 34:4. Dios habla con Moisés, dice: y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré. Fíjense de dónde viene: a Abraham, a Isaac y a Jacob.
diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás. Era el juramento que Dios le había hecho a Abraham. Dios le había jurado. Ahora, ¿acaso Dios no va a cumplir lo prometido? Josué tenía en ese entonces ya los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, para él poder ver el poder de Dios a través de las páginas. Cómo él iba cumpliendo, Dios iba cumpliendo lo que había jurado, lo que había pactado, cómo la gracia de Dios se manifestaba en el pueblo de Israel, ahí, y lo podía estar hojeando Josué. Por esa razón es que Dios le dice a Josué, levántate, levántate. Es como decir, levántate, vamos, ponete sobre tus pies y caminá a la tierra prometida que yo juré. Pero ese caminar no solamente es caminar y ir a luchar, sino Josué debía orar y debía confiar en que Dios estaba con él. Pero ¿qué más le dijo Dios a Moisés? Versículo 7 de Josué 1. Dice, solamente esfuérzate y sé valiente para luchar. Dice, para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Después le dice, no te apartes de ella. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora, ¿qué de nosotros? ¿Qué es de aquellos que están desanimados por razones diferentes? Josué conquistó Canaán, pero prefiguraba lo que Cristo iba a conquistar por nosotros. Cristo conquistó el Canaán celestial. Jesús pudo guardar toda la ley perfectamente, como Josué la debía guardar, pero por su pecado no podía guardar perfectamente, porque prefiguraba a Cristo, aquel que iba a guardar perfectamente toda la ley y hacer todo lo que en ella decía. Él ganó la batalla por nosotros, por medio de su muerte. Él obtuvo la victoria contra nuestro enemigo, el pecado y el diablo. Él ganó la batalla. Y ahora nosotros estamos caminando hacia la Canaán celestial por medio del camino que Cristo abrió por nosotros. Así que nosotros debemos caminar y esforzarnos en leer su palabra, que es el agua que nos limpia de esas cenizas del desánimo. Teniendo siempre presente que Jesús en la cruz gritó su grito de victoria por medio de su sufrimiento y dijo, consumado es. Consumado es. ¡Qué bendición! Pero veamos otro ejemplo. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Ahí podemos ver a los discípulos muy preocupados, realmente angustiados. ¿Por qué estaban angustiados? Su maestro, el Mesías, iba a morir. Ellos estaban confundidos. ¿Cómo es eso? ¿Acaso no iba a ser el rey de Israel? ¿Acaso no los iba a liberar de la opresión de los romanos? Y Jesús le tuvo que decir lo siguiente, 14:1 de Juan. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí.
Jesús le está diciendo, ¿creen en Dios? Aquel que cumplió todo lo que está escrito en su palabra, ¿cómo cumplió también al enviarme a mí? Crean en mí. La preocupación de sus discípulos solo se iba a disipar recordando a ese Dios que juró desde Génesis 3 que iba a enviar de la simiente de la mujer a un Salvador. Eso era lo que tenían que pensar sus discípulos. Por eso Cristo ganó por nosotros un lugar y prometió volver a tomarnos y a estar con Él por la eternidad. Y lo pueden ver en el versículo 2 y 3. ¿Qué debían hacer esos discípulos? Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuevamente, siempre nos van a guiar a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Debe haber en un creyente, aquel que realmente nació de nuevo, hay un deseo de hacer la voluntad de Dios, de leer su palabra, de buscarlo, aunque a veces por el desánimo sea tenue. Pero está ahí. Por eso, como decía hoy, por eso hay que animarnos unos a otros. Aunque sea tenue, pero está ahí, ese deseo está ahí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? Versículo 16 en adelante. Y yo, dice Jesús, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque ahora mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Consolador, aquel que estará y está para siempre con nosotros, nos acompaña en todo nuestro andar. Y en esos momentos de desánimo y de desalientos, el Espíritu Santo está en nosotros. Es el Consolador. Es el Consolador. ¿Y cuál es una de las funciones del Espíritu Santo? Versículo 13 de Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Esa es una de las funciones del Espíritu Santo. Nos guiará a toda verdad. Él es el que a nosotros nos produce eso de querer leer la palabra, de querer orar. Es el mismo Espíritu Santo. Por eso el Señor, cuando les dice todo eso, les pudo decir y advertir y les habló para que tengan paz. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Y qué dice? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, el desánimo es parte de este mundo caído. Y lo vamos a enfrentar una y otra vez. Pero el Señor nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Parece a veces una contradicción. Si lo venciste, Jesús, ¿por qué estoy desanimado? Porque tenemos una esperanza. Nuestros ojos verán a Cristo por la eternidad. Porque Él venció por nosotros al que tenía el imperio de la muerte. Este es el diablo. Y Él rompió nuestras cadenas que nos tenían presos. Y es el pecado. Pero ¿por qué tenemos que pasar este desánimo? Porque solo queda un enemigo. Que ya tiene su condena. Y ese segundo enemigo, ese enemigo que falta, será vencido cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y es la muerte.
y es la muerte. Pero Él venció al mundo. Es como un condenado a muerte, como en Estados Unidos. Por más que ese condenado a muerte esté en la prisión y viva 10 años, ese hombre está muerto. Su condena está en su frente. Un día será ejecutado. Ya no existe más. Jesús ha vencido al mundo. Pero cuando estemos con Él, y es la esperanza que un cristiano tiene, dice su palabra, fíjense ahí en Isaías 25:8. Son preciosas estas palabras. Dice Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y fíjense la visión que tiene Juan ahí en Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Para todos aquellos que están pasando realmente por este flagelo del desánimo, solamente es decirle, esfuérzate en tomar la palabra de Dios y recrearte en su poder. Recuerda, por medio del poder del Evangelio, Él nos dio vida. Él nos dio vida. Mirá a través de sus páginas, como dicen en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Habló y no lo ejecutará. Esa es la esperanza que tenemos. Un día todo eso se terminará. Un día todo eso se terminará. Y Él mismo enjugará, Él secará las lágrimas de ese desesperado, de aquel que está pasando por ese desánimo. Por eso, esfuérzate, fortalécete en la gracia que es en Cristo Jesús. Lee, medita en su palabra y el desánimo va a comenzar a disiparse. Porque a través de ella verás al Dios que cumple y cumplirá todo lo que Él dijo y todo lo que Él juró. Es Dios que produce en nosotros el querer, así como el hacer, y es por su buena voluntad, para que nosotros marchemos a pesar del desánimo. Y si es tan grande realmente el desánimo que uno pasa, que aún no podemos abrir la Biblia, porque me he encontrado con personas que no puedo ni leer. Bien, tenemos una boca para decirle a mi esposa, a tu esposo, hijos, hermanos, léeme por favor la Biblia. Y si no tienes a nadie, tenemos un dedito para poner un DVD o un CD en algo, un MP3, y poner play y escuchar la Biblia leída. Pero necesitamos escucharla y escucharla para poder avivar el fuego del don de Dios. Del don de Dios. Para un cristiano hay esperanza. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Pero hay de aquellos que no están bajo la protección de Dios. El desánimo que hoy pasan
no será nada comparado con ese infierno que les espera en la eternidad. Para un cristiano simplemente es un desánimo. Como Pablo podría decir, no es nada comparado con la gloria venidera. Pero para aquellos que no se arrepintieron de sus pecados, será el lloro y el crujir de dientes. Súmenle el desánimo en esta tierra. Que realmente Dios tenga misericordia y abra sus ojos y puedan ver que hay un Salvador, que Cristo murió por nosotros. Él cumplió perfectamente todo lo que nosotros no podíamos hacer. El justo por los injustos murió para llevarnos a Dios. Solo hay que arrepentirse y pedirle a Dios por su salvación y su perdón. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque a pesar del desánimo de hoy, no es nada comparado con la gloria que vamos a vivir. Gracias porque realmente deseamos y anhelamos verte a ti solamente, Dios. Haznos entender que en tu palabra tenemos todo para la vida y para la piedad. En ella tenemos el combustible que nos enciende y nos hace caminar. Padre, aquellos hermanos que están pasando por el desánimo, cualquiera sea esa situación que los llevó al desanimarse, aliéntalos, levanta hermanos que los aliente y les hagan ver que en ellos aún hay fe, que no se ha ido nunca. El desánimo puede sacarnos la fe, solo opacarla. Señor, que tu Espíritu consuele a cada corazón. Señor, que ellos puedan ver el poder del Evangelio, lo que has hecho a favor nuestro y solo por gracia. Y que tu nombre sea exaltado. Levántalos, Señor. Levántalos. Que brille tu gloria en su rostro. Señor, y ten misericordia de aquellos que no te conocen. Abre sus ojos para que vean la hermosura de Cristo, la preciosura del Evangelio, esas buenas noticias que nos has regalado, y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.